Buenos días, queridos hermanos. Hoy en este día les mando un saludo a todos los que van a mirar este video. Y hoy en este día les traigo el tema si el purgatorio es bíblico en la Biblia, ¿verdad? Sí o no. Entonces déjenme decirles que sí es bíblico el purgatorio. Nada más que la palabra purgatorio no está en la Biblia. Purgatorio, como lo escuchan. Los hermanos separados, ellos dicen que quieren mirar todo en la Biblia, que diga purgatorio o que diga católico, ¿verdad? Tampoco católico está en la Biblia, pero la doctrina ahí está bíblicamente, ¿verdad? Por ejemplo, católico, perdón, es universal, ¿verdad? Entonces, pero ellos quieren mirar que esté en la palabra de Dios, ¿verdad? Que esté eso, ¿verdad? Que esté católico, ¿verdad? Pero no lo van a encontrar. Así tampoco van a encontrar purgatorio, porque ellos se basan a todos en las santas escrituras, ¿verdad? Pero no en la doctrina, las doctrinas, ¿verdad? Pongámosle, en las santas escrituras está, ¿verdad? Que Jesús se bautizó. Ok, eso sí está, pero no está que Jesús fue al baño o se cambió de camisa, ¿verdad? Entonces no está tampoco, eso nunca lo vamos a encontrar en la Biblia. Por eso ellos se basan a todo bíblicamente, ¿verdad? Y esos son errores doctrinales, porque la doctrina está en la Biblia. Y nosotros como católicos sabemos que sí existe el purgatorio en la Biblia, ¿verdad? Pero no con el nombre purgatorio, es con la doctrina, ¿verdad? Nosotros tenemos la doctrina. Por ejemplo, muchas iglesias no católicas creen en la Trinidad, ¿verdad? Son trinitarios. Trinitario no está en la Biblia, o Trinidad no está tampoco en la Biblia, pero ellos creen en la Trinidad, ¿verdad? Son trinitarios. Entonces, no queramos saber todo que esté en la Biblia, ¿verdad? Pero la doctrina ahí está. Y la católica tiene su doctrina, ¿verdad? Sabemos que el purgatorio está ahí, ¿verdad? En las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras son las que van a hablar, ¿verdad? Yo no les voy a hablar de nada de que no sea de aquí, de la Santa Escritura, ¿verdad? Entonces vamos a prepararnos, ¿verdad? Primeramente vamos a entrar en una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este día, martes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias. Gracias por la familia. Gracias por mi esposa, mi esposo, por mi hermana, mi hermano, mis tíos, mis tías, por todos los que hoy en este día van a escucharte tu bendita palabra. Te los ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Bendícelos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, ¿verdad? Entonces vamos a irnos rápidamente a la cita bíblica de Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27.
Hebreos 9:27 nos dice la palabra de Dios así. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en Hebreos 9:27 nos dice que así está que moramos una sola vez y después el juicio, ¿verdad? Después el juicio. No dice que moramos una sola vez y ya estamos salvos, ya llegamos al cielo rápidamente, ¿verdad? Como lo piensan algunos hermanos separados. Dicen que nomás mueres una sola vez y ya estás salvo, ya, salvo, ¿verdad? No, aquí nos dice la palabra de Dios que mire, les voy a leer nuevamente. Si trajeron su Biblia, busquen la cita bíblica de Hebreos 9:27, ¿verdad? Hebreos 9:27. Nos dice la palabra de Dios así. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. Palabra de Dios. ¿Ven, mis hermanos? Hay un juicio, ¿verdad? No es nada más decir que ya mueres y ya eres salvo, ya estás en el cielo, no. Tenemos que pasar por un juicio, ¿verdad? Entonces, ese juicio donde tenemos que pasar va a ser una cárcel, ¿verdad? En algunas Biblias dice la cárcel o dice vas a purificar y luego vas a ir ante el juez y ya el juez te sentenciará, ¿verdad? Entonces nosotros ahí nos basamos en que sí hay purgatorio, ¿verdad? En Mateo 5:25 al 26, vamos a buscar Mateo 5 del 25 al 26. Nos dice la palabra de Dios. Mateo. Mateo 5:25 al 26. Y nos dice así la palabra de Dios. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como ven, mis hermanos, nos dice aquí, ¿verdad? Que nos pongamos, mientras estamos aquí en la tierra vivos, nos pongamos en oración, nos pongamos a perdonar, ¿verdad? Eso es lo que nos invita aquí la Biblia, ¿verdad? A perdonar, que nos pongamos a perdonar a nuestros deudores, ¿verdad? Porque vamos en el camino, ¿verdad? Y dice que si no lo hacemos, o prefieres que te entreguen al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. Y ya de ahí ya no saldrás de la cárcel
hasta que pagues el último centavo. Podemos llamarle a la cárcel purgatorio, ¿verdad? Porque vas a entrar a la cárcel a purgar, ¿verdad? Entonces, ahí podemos llamarle a la cárcel purgatorio, ¿verdad? O como le quieras llamar, purificador, purificar, o entras a la cárcel. ¿A qué entramos a la cárcel? Para limpiar todo lo malo que hicimos en la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, ¿ok? Yo ando en mi pueblo, ¿verdad? No tengo dinero. Quiero comerme una gallina, un caldito de gallina. Me quiero comer un caldo de gallina. Miro una gallina que anda por ahí. Ahí anda y pues se me antoja esa gallina, ¿no? La agarro y la mato, me la como, ¿verdad? Voy, la agarro, pero en ese instante el dueño de esa gallina me mira, me da un balazo, muero en ese instante. ¿A dónde voy a parar? Si yo ya decía que era salvo, ¿verdad? Que era salvo y haga lo que haga, me voy a ir directo al cielo, ¿verdad? En cambio, lo contrario, aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que vamos a ir a una cárcel. Tenemos una chance, ¿verdad? Bendito sea Dios que tenemos una chance para purgar todo eso que hicimos, ¿verdad? Yo me robé y estoy faltando al mandamiento, no robarás, ¿verdad? Entonces ahí, ¿ustedes creen que me salve yo por robar una gallina? No, ¿verdad que no? Entonces ahí está nuestra doctrina de nosotros los católicos, ¿verdad? Que sí hay algo, ¿verdad? Algo para purificarnos. Y gloria a Dios que Dios todavía tiene compasión de nosotros y nos da otra oportunidad. Porque si no hubiera otra oportunidad, ¿a dónde pararía yo robándome esa gallina y faltando al mandamiento de la ley de Dios? No robarás, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y todavía nos manda ante un juez, ¿verdad? Para que nos limpie, ¿verdad? Así es, mis hermanos, el purgatorio, así es, ¿verdad? Purgar. Entonces, por eso yo los invito para que reflexionemos en eso, ¿verdad? Los hermanos separados ya no creen en eso, ¿verdad? Pero nosotros como católicos sí lo creemos. Creemos que hay una purificación, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la cita bíblica de Primera de Tesalonicenses 5:25. Primera de Tesalonicenses 5:25. Primera de Tesalonicenses 5:25. Primera de Tesalonicenses. Primera
Tesalonicenses 5:25. Nos dice la palabra de Dios así. Hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, aquí dice que rueguen por nosotros, ¿verdad? Aquí, cuando un hermano de otra denominación nos dice que ya no hay ruegos, ¿verdad? Que rueguen por un muerto. La palabra de Dios nos dice que rueguen por nosotros y saluden a todos los hermanos con el beso santo, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar por los muertos, ¿verdad? Vamos a orar por ellos para que les ayudemos en esa cárcel y purguen sus penas, purguen sus pecados y ya llegar al justo juez, y ya él va a decidir, ¿verdad? Él es el único que puede decidir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a irnos a la otra cita bíblica de Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16. Aquí. Y la palabra de Dios nos dice así: si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que también hay un pecado que no lleva a la muerte, y hay un pecado que lleva a la muerte, ¿verdad? Y oren. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que oremos por los muertos, los que ya no están con nosotros, porque hay pecados que no llevan a la muerte y pecados que llevan a la muerte, ¿verdad? Aquí hay una segunda chance, porque el Señor es justo, Él es el justo juez y Él nos da su misericordia para que tengamos nueva chance. No nada más es morir y ya llegar al cielo, o no nomás es morir y llegar a donde a ser salvo, ¿eh? No, aquí en la palabra de Dios también hay una cita bíblica que dice que no todo lo manchado entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde se irá todo lo manchado? Tiene que ir a la cárcel a purificar, ¿verdad? A la cárcel. Para nosotros es el purgatorio, ¿verdad? Entonces, ahí está la segunda chance de nuestro Señor, ¿verdad? Que Él es bondadoso y bueno y nos da chance gracias a Él, ¿verdad? Entonces,
Vamos a irnos a la cita bíblica Efesios 6:18. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Entonces aquí dice la palabra de Dios. Dice: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse. Nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Palabra de Dios. Ven qué bonito, mis hermanos, dice que estemos siempre orando por todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que no nos quiten eso de orar por nuestros hermanos que ya están en el cielo, allá están con Dios, ¿verdad? Que no nos quiten eso de orar por ellos, ¿verdad? Vamos a orar por ellos. Dice que con súplicas y oraciones sin desanimarse nunca, ¿verdad? No nos vamos a desanimar porque nos digan los hermanos que ya no debes de orar, porque ya los hermanos separados que no debes de orar, porque ya no se puede hacer nada, sino aquí en la Biblia nos habla que hay una misericordia de Dios, ¿verdad? Y su misericordia es que nos da un chance después de haber hecho algo malo, ¿verdad? Él nos da chance, como les decía, ¿verdad? Si hay un hermano que se roba una vaca, en ese instante muere así, rapidito, fulmigado, ¿no se va a ir al cielo? No, él va a tener que pasar por la purificación, por la cárcel, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Purgatorio, cárcel, purgar nuestras penas, purgar nuestros pecados, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Oramos y oremos sin desanimarnos, ¿verdad? Así nos dice la palabra, no les digo yo, la palabra nos dice, así nos dice. En la segunda de Corintios 5:10 vamos a leer la segunda de Corintios 5:10. Y la palabra de Dios nos dice así: pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Palabra de Dios. Nuevamente se las voy a leer. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Como ven, mis hermanos, ¿verdad? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo,
¿verdad? El tribunal podría ser purgatorio, la cárcel, ¿verdad? Ahí en el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas, ¿verdad? Entonces aquí nos da el Señor una oportunidad, ¿verdad? Para que pasemos por el tribunal, ¿verdad? Y que nos juzgue por las obras buenas o malas, ¿verdad? Aquí nos dice la palabra de Dios. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Vamos a irnos a Lucas 18:1-8. Lucas 18:1-8. Vamos a ver, Lucas. Lucas 18, Lucas 18:1-8. Lucas 11:1-8. Lucas 18:1-8. Okay. Esta cita bíblica está un poco larga, ¿eh? Ahí va. La palabra de Dios nos dice así: Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no tenía a Dios ni le importaba la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia, de lo contrario acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Palabra de Dios. Ven, mis hermanos, aquí nuevamente nos insta Jesús a orar, ¿verdad? Que no nos desanimemos, ¿verdad? Y nos habla nuevamente de un juez, ¿verdad? Aquí nos habla de un juez también, ¿verdad? Que le ruega y le ruega y hasta que le hace justicia, ¿verdad? Entonces el Señor nos insta a orar, nos dice que oremos sin desanimarnos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver la cita bíblica de Primera de Corintios 3, 13, 15. Primera de Corintios 3, 13, 15. 3, 13, 15. Y la palabra de Dios nos dice así:
Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Palabra de Dios. Miren, mis hermanos, qué bonito nos dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que un día se probarán nuestras obras, ¿verdad? Las obras buenas, las obras malas, ¿verdad? Las obras buenas se convertirán como un incienso para Dios, ¿verdad? Muy agradable, ¿verdad? Y serás premiado también, dice aquí en la palabra de Dios. Si resiste al fuego, serás premiado, ¿verdad? Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. ¿Ven? El Señor nos manda aquí que vamos a ir al fuego, pero el que resista se salvará, ¿verdad? Como a través del fuego, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de un fuego también, ¿verdad? Purificador, un fuego, ¿verdad? Que donde vamos a estar ahí, y si resiste si resistimos, nos salvaremos, ¿verdad? Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego, ¿verdad? Entonces aquí el Señor nos da otra nueva oportunidad, que dice que se salvará, ¿verdad? Pero a través del fuego, ¿verdad? Entonces, qué misericordioso es el Señor, ¿verdad? No nada más pensar que ya estamos salvos y que ya hagamos lo que hagamos nos vamos a ir directo a Él. No, todo esto tenemos que hacerle caso a la Biblia, porque la Biblia nos dice esto. Nos dice, y dice también que nada manchado entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Nada manchado va a entrar al reino de los cielos. Aquí la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Y vamos a irnos a la última cita bíblica de Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Es en el Nuevo Testamento, mero al último, ya para terminar la Biblia, ¿verdad? Es en Apocalipsis 20, 11, 15. 20, 11, 15. Y la palabra de Dios nos dice así. Luego vi un trono grande y espléndido, y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo, sin que quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en sus libros. Es decir, cada uno
según sus obras. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, aquí dice que estaban los muertos, grandes, jóvenes, niños, ¿verdad? Esperando el último juicio final, ¿verdad? El juicio donde iban a ser juzgados por sus obras, ¿verdad? Según sus obras, ¿verdad? Entonces aquí Dios siempre nos da una nueva oportunidad, ¿verdad? Para salvarnos, purificándonos aquí y pagando lo que nos dice, ¿verdad? Que paguemos, y luego ya presentarse uno ante el juez, ante el justo juez, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que tenemos nueva oportunidad, y también con las oraciones sin cesar de todos nuestros seres queridos que nos ayudan para llegar a ser salvos, porque nadie es salvo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nadie es salvo. Todos tenemos que ser probados por el fuego, ¿verdad? Y todos tenemos que pasar por una purificación, ¿verdad? Un purgar penas, ¿verdad? Entonces, yo los invito para que oremos cada día por nuestros seres queridos que ya están lejos de nosotros, por los seres queridos que ya fallecieron, ¿verdad? Orar por ellos sin descansar, ¿verdad? Así nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nada manchado entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el último día, o el último dice, Señor, yo hice esto, yo di esto, yo hice esto, y yo estuve haciendo buenas obras, tenía fe, y dice el Señor, yo no te conozco, ¿verdad? Así el Señor nos va a decir a lo mejor algún día que Él no nos conoce, ¿verdad? Y va a haber un juicio, ¿verdad? Y ese juicio es purgar nuestras penas, purgar nuestras obras, ¿verdad? Nuestras obras, como dice. Entonces, yo los invito para que oremos por todos nuestros difuntitos que ya están descansando, ¿verdad? Y muchas gracias a todos por mirar mis videos. Que Dios les bendiga, que Dios me los proteja. Gracias y que Dios me los bendiga y proteja nuevamente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.